El Kiosco. Bueno, vamos ahora sí con el tema central, el juicio de Genaro contra García Luna y los testimonios de ayer, que el principal, digamos, estuvo centrado en Edgar Beitia, el ex fiscal de Nayarit, que señala por primera vez, nombra al expresidente Felipe Calderón como quien habría instruido para que se decantara, digamos, el apoyo y la protección hacia los Chapos y no hacia la otra facción del antes Cártel de Sinaloa, que ya estaba roto en pedazos. Y la otra facción de Beltrán Leiva, que y es que la en de Beltrán efecto, Leiva, que es la que patrocinó al entonces gobernador Roberto Sí. Sandoval. Ahí Y por es eso muy interesante. dijo, a ver, es que nosotros tenemos un compromiso, y eso se hacía, era una práctica muy común en campaña, ¿no? Incluso aquí vemos claramente, y es otro escándalo, confirmamos que los narcotraficantes participaban alentando, apoyando, financiando a ciertos candidatos. En el caso de Roberto Sandoval, apoya a Beltrán Leiva, entonces dice, me tengo que quedar en esa línea. Incluso Beitia dice que cuando viene a México se encuentra con Palomino, y Palomino, quien era el brazo derecho de García Luna, le dice, están apoyando a la facción contraria, se están equivocando. Sin embargo, pues había un compromiso muy claro. Hay que destacar que el crimen organizado ha asesinado a gobernadores, ha Así es, asesinado a presidentes candidatos, municipales, policías. entonces sí tienen una penetración muy clara, y en este caso, pues el que sale salpicado es Felipe Calderón, quien habría dado la orden junto con García Luna para seguir la línea del Chapo, para proteger al Chapo Guzmán. Hay una prueba irrefutable, el Chapo durante todo ese sexenio estuvo en plena libertad operando en México. Entonces luego algunos dicen, es que no hay pruebas. Pues no hay contratos, ¿verdad? Pues no, a ver, a Calderón no se le acusa de tonto, se le acusa de criminal, se le acusa Sí, de irresponsable. En la propia audiencia del día de ayer, un siguiente testimonio hablaba de, un agente del FBI hablaba de que pues se les escapaba todo el tiempo el Chapo, ¿no? De estos operativos que se creaban para poderlos detener, y donde siempre parecía que llegaban tarde, llegaban mal. El caso es que nunca lo detenían, y pues ahí la información clara es que quienes eran el vínculo de la información pues eran los agentes de la corporación de Genaro García Luna. Particularmente mencionan a Reyes Arzate, que ya también conocemos mucha historia de ese agente, pues que era un chivatón, ¿no? Básicamente sí. vendía información al crimen organizado. Y aquí lo que se ve es entre el gobierno federal y el gobierno estatal de Nayarit, pues había ahora sí que una disputa por las plazas, que era una especie de espejo de lo que estaba pasando al interior de la lucha de cárteles, pero que se refleja también a nivel de las autoridades, ¿no? O sea, con quién estaban y quién empujaba, hacia quiénes empujaba la protección desde el gobierno federal, y la resistencia que hay por parte del gobierno de Nayarit. Muy, muy interesante, muy importante, porque además cuando hablamos de la credibilidad de los testimonios, pues no es nada más si tienen autoridad moral o credibilidad los personajes en sí mismos, sino que van llenando huecos de informaciones que ya hemos conocido. Se sabía quién es Edgar Beitia, que había pasado en Nayarit en ese tiempo. Él es un pues narcotraficante confeso también en manos de autoridades de Estados Unidos, y de alguna manera lo que ayer surge como información adicional es cómo esa forma de operar pues se conecta con la que también estaba sucediendo al mismo tiempo desde el gobierno federal con Genaro García Luna, y ahora mencionado también el presidente. Nada más rápido, antes de ver la nota, que es el resumen que hacen todos los días en la conferencia matutina, creo que sí vale la pena ver pues cómo el Universal, a ver si me pueden poner el Universal del día de hoy, es que es una barbaridad, porque frente a esta, digamos, información que ahora sí que sí fue retomada en prácticamente todos los medios, el Universal trae como 8 columnas: consumo de cigarros y chatarra no cede. ¿Cómo la ves? No, bueno, están otras cosas, ¿no? Al alza, Absolutamente detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos. No debí decirle, una historia, no debí decirle que quería un castillo. Tiene Banco del Bienestar fallas en atención. Exigen investigar a Laida y a su gente. Bueno, esto es la portada del Universal, que va pues perfectamente a tono
con esto que estábamos hablando y que es un poco de lo que se burla el presidente. El ¿no? día de ayer el Universal estaba con lo de los parques de béisbol, la inversión que está haciendo el gobierno federal en el deporte. Además, yo creo que se tendría que festejar que el gobierno federal esté buscando que en efecto haya vías alternas de desarrollo y deportivas para los jóvenes. Entonces, andan en ese tipo de cosas cuando hay un señalamiento muy claro en torno a la Universal, de estos cañonazos que habrá recibido durante el tiempo de García Luna. Y en su momento estuvo Raimundo Riva Palacio como director editorial del Universal, quien ha sido un defensor. Lo vimos en esta mañanera porque exhibieron parte de su argumentación y él dice, incluso les comenta a sus compañeros, yo soy el único aquí que parte de la premisa de que es inocente García Luna, ¿no? O sea, sí, entregados de cuerpo entero. Pero bueno, en todo caso, en el caso de García Luna se ha dicho que estaba en la nómina del cártel de Sinaloa bajo la denominación de el tartamudo o la metralleta, y por eso yo pregunté en redes sociales, ¿cómo le habrán puesto a Felipe Calderón si estaba en la nómina del cártel de Sinaloa? Y ya hay varias ideas de cómo lo podrían haber nombrado los delincuentes. Oye, pero bueno, todo esto se está exhibiendo y como dices, es parte de un rompecabezas. Sí. Ya son muchos. Además, sí hay hechos. Participan los medios. Hay hechos que eso sí no se pueden negar. Cuando se involucra a Humberto Moreira con todas estas operaciones y su relación con García Luna, sabemos que asesinaron al hijo del exgobernador de Coahuila, que él mismo culpó al narcotráfico. O sea, sí hay una serie de bueno, lo que explicó López Obrador del embajador Carlos Pascual, que tuvo que dimitir, tuvo que presentar su renuncia porque estaba muy entrometido en lo que pasaba y están los cables de Wikileaks diciendo los marinos sí apoyan, los federales no. Entonces, si vas uniendo todo eso con lo que dicen los propios narcos, pues es claro que están embarradísimos. O sea, sí, la gente no es ingenua, no le podemos decir, están ajenos. Y esto que decías de Nancy Flores de Contralínea, tienen un aparato del CISEN muy importante de espionaje que conocían a la perfección qué comía López Obrador, si se echaba unas garnachas o unos tamalitos de chipilín, pero no sabían lo de García Luna, por favor. Exactamente. O sea, y un poco lo mismo se puede decir de la prensa, porque en todo este entramado sí es importante decir que hay una participación fundamental de medios de comunicación y de la prensa, y que no es nada más lo que digan allá, también ellos pues se pintan solos, y esto que estamos viendo de cómo se está cubriendo, pues es parte de este panorama. Me llamó la atención que en esa conversación que exhiben el día de hoy, en donde están en tercer grado, me parece, está Riva Palacio y está Sarmiento, y Sarmiento diciendo, no, pues es que no es creíble esto de que, o sea, lo que están diciendo los testigos, porque ¿cómo va a poder ser que hayan secuestrado a el secretario de Seguridad Pública y nadie se hubiera enterado? Bueno, pues es perfectamente creíble, pues sí, cuando sabemos que hubo un pacto de silencio, por un lado, que eso es de todos conocido, y por otro lado, ahora sabemos de estos cañonazos, ¿no? Pues sí, ¿cómo no va a ser creíble si lo ocultaron? Pues ni modo que sacaron comunicado García Luna diciendo me levantaron porque no estoy cumpliendo el trato. Sí. Ni modo que lo diga, pues es un tema de vergüenza. Incluso ya está el testimonio de otro federal que dice, yo vi a García Luna con Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Ahora sí que de casualidad que se iba ahí a buscar algo de comer y se los encontró, ¿no? Entonces ya, si les parece, vamos entrando a parte de lo que se va a conocer en la mañanera y se retoma de este juicio. Este martes 7 de febrero, en el 9º día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Edgar Beitia, alias El Diablo, ex procurador general del estado de Nayarit. El testigo, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, declaró haber recibido 2 millones de pesos mensuales de parte del narcotráfico. En total, $1 millón. Beitia afirmó que su entonces jefe, el ex gobernador Ney González, le dijo que participó en una reunión en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y García Luna y que le habían dado órdenes de que la línea era con el Chapo. Es decir, la orden era proteger al Chapo y sus socios y no a los Beltrán. Señaló que aún así continuaron trabajando con los Beltrán porque Roberto Sandoval, que en ese entonces era el alcalde de Tepic, ya había hecho un acuerdo con los Beltrán Leiva y que ellos le darían dinero para la campaña a gobernador.
El testigo narró que cuando Roberto Sandoval se convirtió en gobernador en septiembre de 2011, él fue nombrado subprocurador. Aseguró que en esa época, los abogados del Chapo, quienes se identificaron como Alcalá y Chaparro, lo buscaron con el fin de ofrecerle $10 millones para comprar la plaza de Nayarit. Sin embargo, no cambió de bando y siguió apoyando a los H, como eran conocidos los Beltrán. El testigo declaró que a principios de 2012, el entonces gobernador Roberto Sandoval buscó a García Luna para pedir apoyo y más elementos de seguridad para el Estado, por lo que viajó a la Ciudad de México con Beitia y su sobrino Hugo Sánchez a una reunión en el búnker. Mientras Sandoval y su sobrino sostenían la junta, Cárdenas Palomino aprovechó para comentarle que estaba apoyando al lado equivocado, refiriéndose a que estaba apoyando a los Beltrán Leiva y debían de apoyar al Chapo. Beitia describió que en una ocasión, en 2012, policías estatales detuvieron una camioneta Suburban negra en Tepic, pero enseguida llegó la Policía Federal a ayudar a quienes se encontraban en la camioneta. Al lugar se presentó el comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien dijo tener órdenes expresas de García Luna de que se dejara ir al vehículo y no se revisara. Beitia dejó ir a la camioneta, en la que, según su contacto con los Beltrán Leiva, posiblemente se encontraba el Chapo. Al día siguiente, recibió en su oficina al comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien le puso a García Luna en el teléfono para agradecerle la atención brindada al liberar la camioneta y decirle que quedaba a sus órdenes. El testigo aseguró que en 2011 rechazó una oferta de Julián Venegas, compadre del Chapo, quien le habría ofrecido $5 millones para que dejara operar solo a los Chapos en el estado y no a los Beltrán. Además, Venegas le comentó que García Luna estaba de su lado y que le habían pagado $8 millones a cambio de su apoyo, gracias al cual pudieron ejecutar al H1. Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó a Beitia por no haber mencionado a García Luna antes de 2019 e insinuó que lo único que buscaba con sus declaraciones es reducir su sentencia. También durante esta audiencia concluyó el testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne. La defensa preguntó al diplomático si había recibido información relacionada a que García Luna era corrupto y recibía dinero del narco, a lo que el testigo respondió que no. Ante este testimonio, la fiscalía volvió a interrogar al testigo, quien señaló que su equipo le comentó que la Policía Federal no era efectiva con ciertas organizaciones, ya que no iban en contra del cártel de Sinaloa ni los Beltrán. La Fiscalía llamó a 2 testigos adicionales en esta audiencia. El primero fue José Moreno, agente del FBI en México de octubre de 2009 a enero de 2014. Moreno narró cómo el 9 de febrero de 2012 se realizó una redada en Los Cabos para capturar al Chapo. El FBI compartió información obtenida espiando el teléfono del Chapo con la Policía Federal a través de su contacto Iván Reyes Arzate. Pero los agentes federales mexicanos llegaron tarde al operativo y el Chapo pudo escapar. La siguiente testigo fue Marín Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien presentó como evidencia la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense con fecha del 1 de junio de 2018. La testigo manifestó que García Luna en su solicitud señaló que no había cometido ningún crimen. Este interrogatorio se suspendió por motivos de tiempo y continuará hoy, 8 de febrero. Es de destacarse que el juez Brian Coogan solicitó a la Fiscalía que hoy le entregue un nuevo calendario de testigos para saber cuánto tiempo más requerirá e intentar que el juicio no se extienda demasiado. Bueno, este último dato es interesante. Pareciera que se va a cortar el juicio a Genaro García Luna y que la próxima semana se podría agotar, ¿no? Ya la... digamos lo que falta de testigos, sería interesante. Pero bueno, vamos a otro dato. Felipe Calderón, ¿por qué está en España con un rosario en la mano, rezándole a todos los santos? ¿Por qué se fue a refugiar detrás de Aznar? Y en su caso, pues justo cuando se da este proceso, desde allá anda diciendo soy inocente, no sabía nada. Tenemos el tuit de Felipe Calderón, ¿no? Sí, ahí lo podemos mostrar. Es la primera vez que el expresidente se pronuncia sobre el tema del juicio en curso allá en Nueva York y dice: el día de ayer me he reservado opinar sobre el juicio del ingeniero García Luna hasta que concluya, pero por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Ahí estamos viendo también a continuación pues, al tremendo del Monero de Hernández, que pone a Felipe Calderón diciendo, retomando esto del tuit, ¿no? Nunca negocié con criminales, solo recibí órdenes. Bueno, y Calderón anda cantando esa canción de esas son puras mentiras, ¿no? Sí.
Categórico. Pero bueno, también ya lo veíamos venir, que iba a salir el nombre de Felipe Calderón, porque estamos hablando de un secretario, y los secretarios pues también reciben instrucciones, y es muy difícil que un secretario se vaya por la libre. En el caso de López Obrador, claramente se reúne con su gabinete de seguridad todos los días, anda analizando, le andan informando y anda decidiendo. En el caso también de Felipe Calderón, independientemente de que no hubiera mañaneras, le reportaban todo el tiempo lo que estaba sucediendo y no era ajeno. Y además están otros datos que tienen que ver con las cartas que le entregaron exfuncionarios hoy de la Policía Federal, que en su momento eran funcionarios, avisándole de lo que estaba haciendo García Luna. Javier Herrera Valles. Javier Herrera Valles, uno de los que fue claramente, pues incluso ya perseguido por haber revelado todo esto. Oye, pero nada más rápido, porque lo que sí fue, no es nota lo que dice Calderón sobre los señalamientos de Beitia. Esperábamos que dijera eso y es un rechazo categórico a esas declaraciones. Pero lo que sí llamó la atención fue pues, la reacción de Margarita Zavala. No sé si viste ayer sí. en el Congreso le hacen un chacaleo. Pero cantinfleó, ¿no? O sea, así como una cosa dice otra, Margarita Zavala, cantinfleó, ¿no? Pero lo que dice es que yo no le entendí, perdón. No le entendí a lo que dijo Margarita Zavala. No, porque dijo, no hay todavía pruebas, pero pues que pase lo que tenga que pasar. Es decir, como que no hizo un rechazo categórico, como lo ha hecho en otros momentos, como lo hizo ayer Felipe Calderón. Ella no fue categórica, ¿eh? O sea, y se le veía descompuesto pues también. Sí, porque hay que preguntarle si en todo caso... Que pase lo que tenga que pasar, dijo. Si Felipe Calderón está involucrado, ¿ella supo algo? ¿Escuchó algo? ¿Estaba enterada? Porque siempre presumieron tener una relación cercana. Y por algo Felipe Calderón está en España. Y bueno, Margarita Zavala tiene fuero. Son tiempos complicados para esa familia, tiempos muy complicados por las decisiones que tomó Felipe Calderón. Porque, bien lo comentó el presidente el día de hoy, lo que estaba haciendo García Luna era lanzarse en contra de grupos delincuenciales y proteger al mismo tiempo a otros. ¿Por qué? Porque había mochadas de por medio, porque había dinero. Y bueno, pues aprovechaban esa posición de autoridad para ayudar a unos y a otros, y en su caso era como al mejor postor, ¿quién da más, no? O sea, porque de pronto apoyaba a Beltrán y luego apoyaba al Chapo, y ¿quién ganaba? A río revuelto, pues García Luna, ¿no? Sí, y la verdad es que es indistinguible, ¿no? La frontera entre la autoridad y los cuerpos estos criminales. O sea, la verdad es que el comportamiento es exactamente el mismo. No podemos hablar de una cosa y de otra. Y ahora sí vamos a ver qué dijo el presidente, porque evidentemente se le preguntó sobre este señalamiento de Beitia, que directamente nombra al expresidente Felipe Calderón. Vamos a ver, porque fue simpático, parecía que hablaba en un momento de Calderón, en realidad hablaba de Genaro García Luna. Ahora vamos a ver cómo estuvo. Creo que hay cosas que no se pueden ocultar, e incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad. Se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo una gente que tiene mucho dinero, que no tenía, que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, o sea, ese es el delito mayor, lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. Eso tiene que demostrarse si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. Ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden. Pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando, este juicio, tiene que ver conmigo. Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos?
Yo al señor García Luna nunca lo traté. Bueno, pues ahí está, como si López Que Obrador ahí fuera está campaña. omnipresente. Son los propios conservadores los que critican al tabasqueño, asegurando que se siente el Mesías tropical, pero son ellos los que lo encumbran de tal forma que incluso dicen es el que está incidiendo en este juicio a Genaro García Luna a través del embajador. Eso no tiene sentido. Además, ya son varios años los que ha estado ahí García Luna. ¿Y por qué lo aprendieron? Precisamente porque en otros juicios a narcos salió, o sea, votaba una y otra vez el nombre de Genaro García Luna. Empezaron a revisar, pues imagínense, propiedades por más de 700 millones de dólares. Y uno se pregunta, si García Luna amasó eso, ¿cuánto habría amasado Felipe Calderón si se confirma que era parte del negocio? Entonces no es poca cosa lo que está sucediendo allá. También el presidente López Obrador habla de la intromisión de las agencias de la DEA, de la CIA, pero también de la propia embajada. En el caso del periodo de Felipe Calderón, Carlos Pascual, que tenía mucha información, dirigía también a los marinos, métanse acá, vayan allá, a los federales no les hablaba porque no les tenía confianza, y después llegó un embajador que vino pues nada más a decir que había un día soleado en México, ¿no? Que todo era muy bonito, ¿no? Así que es. la pecera de García Luna era muy Anthony linda, Wayne, ¿no? Sí. Anthony Wayne. Vamos a ver qué dijo sobre este tema, porque efectivamente sobre García Luna, no, más bien sobre Felipe Calderón, dice, vamos a esperar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar yo empujando por un lado, pero por el otro, en realidad, mi propósito es que se conozca todo lo que está saliendo allá y vamos a esperar para sacar conclusiones. Pero donde sí hace un posicionamiento es sobre el tema de las agencias. Es evidente, y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país. Llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos, pero Pascual, ese era el más activo, opinaba de que la Marina era más confiable que el ejército mexicano. Inclusive entró en choque con Calderón y infiero que con García Luna, y por eso lo quitaron y pusieron al que declaró. Pero el que sabe más es Pascual.